Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos José Magdiel García García, número 10. También está con nosotros Isis Patricia Hernández Castro, número 14. Y Jacobo Ortiz Odet, la número 16. Vamos a iniciar con la tercera sesión del compañerismo filosófico. Iniciaremos haciendo una meditación para tranquilizarnos y dejar pues todo ir. Entonces pueden cerrar los ojos. Adelante. Ok. Vamos a cuidar nuestra respiración. Es muy importante que nos enfoquemos en nuestra respiración. Inhalen. Exhalen. Repítanlo. Inhalen. Exhalen. Sientan el aire. Cómo entra y cómo sale. Imagínense en un lugar que de verdad les agrada demasiado. En su cama. En un lugar donde corra mucho viento. Sientan el aire. Si están con personas que quieren demasiado, cómo se sienten estando ahí. Inhalen. Salen. Repitan. Inhalen. Y exhalen. Dejen ir todos los problemas que tuvieron hoy. La clase de estética. Filosofía. Cualquier clase que los haya hecho sentir miserables. Inhalen. Salen. Repítanlo. Imagínense escuchando su canción favorita. Una tarde con lluvia. Inhalen. Dejen salir todo otra vez. Inhalen. Exhalen. Dejen ir todos sus problemas de la semana. Ya es viernes. Inhalen. Exhalen. Acomódense en su lugar. Se sienten incómodos. Pueden tomar un lugar que les agrade a su cuerpo, a su columna. Inhalen. Mantengan. Exhalen. Lentamente. Repitan otra vez. Inhalar. Y exhalar. Presten atención a los sonidos de su alrededor. No sé, un perro, pajarito por ahí. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Mantengan. Y dejen salir todo el aire de sus pulmones. Intenten bloquear los sonidos que los molesten en sus lugares, en sus casas. Tal vez está su mamá, la pueden escuchar, a su papá. Traten de bloquearlos y concentrarse en ustedes, en su respiración. Inhalen. Exhalen. Y repítanlo. Sientan el aire. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Siéntanse cómodos con ustedes. Seguros. En confianza. Inhalen. Exhalen. Manténganse así y vamos a abrir los ojos muy lentamente. Bueno, ya más enfocados, más relajados después de nuestra respiración, vamos a iniciar la lectura de Alegoría de la Caverna por Platón. Mientras estoy leyendo, ustedes pueden cerrar los ojos para enfocarse, pueden tenerlos abiertos, no hay problema. Traten de que si hay, obviamente, molestias, sonidos, ruidos que los distraigan, bloquearlos o
pueden pedirle a sus papás que pues les den un momento. Inicio. Alegoría de la caverna por Platón. Después de eso, proseguí, compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate, hombres, en una morada subterránea en forma de caverna que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En aquellas están desde niños en las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titireteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figuras de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases. Y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos unos de los otros? Otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí. Claro que no. Si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique. Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente, contesta. ¿Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen provienen de las sombras que pasan delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras, que los objetos artificiales y transportados. ¿Es de toda necesidad? Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuese liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz? Y al hacer esto, sufriera, y a causa del encadenamiento, fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que todo lo que ha visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrase cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas, contesta. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se le arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hacia la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz,
tendría los ojos llenos de fulgones que le impedirían ver cada uno de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual, concluiría con respecto al sol, qué es lo que produce, qué es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí, y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto, ¿pueden abrir sus ojos? ¿Alguien quiere iniciar? Podemos iniciar por número de lista. Entonces, García, una opinión. ¿Quieres que te vuelva a leer un párrafo? No sé. Podemos iniciar por lo que te pareció, que te llamó la atención. Cualquier opinión que quieras traer. Bueno, algo que me llamó mucha atención o como que logré retener y captar fue que, por ejemplo, no me acuerdo muy bien cómo decía tal cual el párrafo, pero decía algo de que estando en prisión o estando en una celda, suelen llegar a creer más en las sombras que en los objetos reales en sí. O es más o menos lo que yo entendí y es como curioso el hecho de cómo a veces como humanos, a veces creemos más en formas tal vez de una cosa o como nosotros la queremos ver o como nosotros la imaginamos que lo que es en realidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar que, digámoslo así, de una forma de juzgar a alguien, ¿no? Yo puedo pensar que X persona es de una manera y yo me voy a quedar con esa idea hasta, no, hasta realmente conocerla. Entonces, cuando yo conozco a esa persona, me doy cuenta que es algo completamente diferente y tal vez desde un principio yo podía ver a esa persona de cierta manera, digámoslo así, como desagradable. Y cuando la estoy conociendo o cuando conozco a alguien que se lleva con ella es como de, ay, no es que es muy así, ay, no es que es muy mala onda y yo ni conozco a esa persona. Sin embargo, cuando ya conozco realmente cómo es el carácter, cómo es la actitud, cómo es su personalidad, pues las cosas son completamente diferentes. Entonces, las sombras yo pienso que sería como algo que nosotros creemos y que nosotros queremos pensar que es, y las cosas en realidad pues es como es. Gracias por tu aportación, Magdiel. Isis, ¿puedes continuar? Bueno, lo que yo entendí, según mi punto de vista, es que hablaba como de, bueno, una frase que dijo el texto era liberar a los prisioneros de sus cadenas como curación a su ignorancia. Entonces, después de empezar a escribir cómo es que tenían que ir gradualmente presentándole cosas a los prisioneros, y creo que es como una adaptación de que no puedes, o sea, si pudiera poner un ejemplo, sería como cuando entras a la escuela y tienes mate y empiezas a conocer matemáticas contando y luego ya empiezas sumando y luego así porque lleva un proceso
de adaptación. Muy bien, Isis. Odette, ¿algo que decir? Bueno, creo que en general a mí hubo varias partes que se me hicieron muy interesantes, pero creo que lo primero que me llamó la atención fue en la parte en la que menciona de que son esclavos que tienen cadenas en su cabeza y que hace que no puedan voltear atrás o a los lados. Y bueno, creo que se refiere mucho a cómo, lo veo muy enfocado tal vez en la religión, como muchas veces la gente se enfoca tanto en sus creencias o en lo que cree fielmente que esa es su cadena. Y entonces se prohíben a ellos mismos como investigar o conocer o hacer ciertas cosas solo porque algo más les dijo que no. Y esto genera muchas veces, como hemos podido ver, desinformación o puede llegar a causar una baja calidad en la vida cuando se llega a volver fanatismo. Entonces creo que eso fue lo primero que pude notar. También siento que esto lo enfatiza cuando dice que atrás de ellos hay una luz y que como no pueden, con las cadenas no pueden voltear, no la pueden ver. Y creo que muchas veces se refiere tal vez a la información, como a lo mejor por miedo, por no querer pasar, como se menciona más adelante, todo el sufrimiento que va a conllevar muchas veces cambiar tu forma de pensar, es que no la ves y no volteas. Entonces, bueno, creo que ese sería mi primer punto así inicialmente. Magdiel, apaga tu micro, por favor. Bueno, en mi opinión, el texto nos va a hablar sobre que muchas veces muchas personas alrededor del mundo se les presenta la realidad de una manera y como es la única manera que tienen y la única manera en la que han vivido y han llevado así su vida durante años, piensan que es la única manera y la única verdad absoluta para todo y que ahí acaba todo. Lo puedes ver en el texto cuando dice que cuando le quitaron las cadenas, él no podía reconocer objetos que ya había visto, pero en otra manera, solo había visto las sombras. Entonces lo tomo más como las diferentes interpretaciones y como muchas veces nos quedamos encerrados en lo que nos dan ya servido. Magdiel, ibas a decir algo, entonces, adelante. Eh, mm, Quiero retomar más o menos el ejemplo que puso Ed, más que nada en lo que se basó acerca de las cadenas que tienen atado y que atrás de ti está la luz y todo eso. Creo que eso se ve muy reflejado en culturas orientales o lugares orientales, por ejemplo, donde creo que es Corea del Norte, donde hay mucha restricción a todo, literalmente a todo. Que o sea, nadie conoce lo que está pasando alrededor del mundo, no hay como creo que mucho acceso a la tecnología, ni a redes sociales, como para enterarte de las otras cosas que pasan, porque es como, o sea, creo que es como el peligro que le da al gobierno de que los demás sepan verdades y cosas así, todo lo que está en los medios de comunicación. Entonces, por eso que los aíslan de todo este conocimiento que hay alrededor, de toda cultura que hay alrededor, de muchas cosas que hay alrededor, y no solamente tal vez en Corea del Norte, sino que creo que en Japón o China, no sé, que no tienen WhatsApp, no tienen Facebook, no tienen Twitter, sino que tienen su propia red social y creo que incluso cuando llegas a ir a ese lugar, no creo que no tiene señal en Facebook ni en Instagram, aunque sea en tu propio celular, porque no te dejan tener esa libertad de conocimiento, no te dejan como acercarte, digámoslo así, acorde al ejemplo de Odette, a esa luz y te tienen atado a lo que ellos quieren que veas y a lo que ellos quieren que tú conozcas y con las ideas que quieren que tú te arraigues. Entonces, Sí, me parece muy, muy preciso el ejemplo. También, si puedo agregar algo, es como llevándolo al texto que acabo de leer, la manera en la que ellos se sentirían si en un viaje ellos llegan a México, donde pues sí hay un cambio pues notorio. Y dice en el último diálogo que tiene, que dice que si no se notaría el cambio de la sabiduría que existe allá, en cambio a la que existe acá, y si no se sentiría lástima. Entonces siento que
el cambio que puede llegar a ser en una persona y el notar cómo son dos mentalidades y dos maneras de vivir, puede abrir la mente en que lo que está pasando ya no está bien y de esa forma pues el gobierno te está controlando porque solo estás recibiendo la información que ellos quieren que recibas. Bueno, respecto a esto, a mí me hace cuestionarme lo que es la realidad, ya que pues todo el tiempo nos han presentado cierto conocimiento desde que nacemos y pues con respecto a esto me surgió el cuestionamiento de qué es la verdad entonces. Una pregunta muy profunda, hermana. Odette. Yo quería volver a mencionar un poco de lo que habló Magdiel sobre los lugares como generalmente orientales, pero yo quería mencionar sobre un libro que está basado, según entendí, en hechos verdaderos, que se llama Una educación, en el que básicamente te trata de una chica que vive en un pueblito por ahí perdido y literalmente no hay educación. Su madre es sanadora, pero más de los que sanan como espiritualmente, se podría decir. Y su padre es como de la iglesia, o sea, es como, ay, no me acuerdo bien cuál era su tipo de cultura o religión, pero es como lo que así sería el padre que da la misa o así. Entonces, su hermano menor creo que era, se dedicaba como a ayudar a su padre en todas esas cosas y ella ya sabía que se iba a volver como su madre probablemente y no había escuelas, o sea, ya no iba a la escuela ni nada porque no era importante. Y así la mayoría de la gente no recibía nada de educación y bueno, como mencioné, por ejemplo, tenían sanadores y cosas de ese estilo, hasta que bueno, una vez ella consigue, no me acuerdo muy bien, no me lo he leído, yo lo sé más que nada por investigar y porque lo quiero leer, pero bueno, el punto es que ella consigue informarse un poco y entonces decide que ella quiere estudiar, presente para una universidad acá en Estados Unidos, creo, y queda. Y conforme empieza a estudiar y estudiar, se va dando cuenta la diferencia cultural que hay entre donde ella vive y el resto del mundo y cómo básicamente ellos están muy atrasados, ella no sabe nada, ella probablemente si se queda ahí se va a casar y va a curar personas con las manos y ese va a ser su fin, ¿no? Y entonces ella decide irse y que quiere recibir una educación, pero como se mencionó antes, que trae muchas veces sufrimiento o soledad, su familia la empieza a repudiar, porque eso no es lo que ella debería hacer. Y al final pues lo logra, pero se queda pobre porque como nadie la apoya se va así sola sin nada y su familia la deja sola, le dejan de hablar y así un montonal de cosas que me recordó muchísimo a lo que se estaba hablando, porque vemos aquí cómo ella logró llegar, digamos, a la luz, pero le trajo, como se menciona en el texto, mucho sufrimiento también, pero al final logró iluminarse, por así decirlo. Bueno, claramente se ve que entendimos el punto de la lectura y podemos ejemplificarlo y traerlo al mundo real que estamos viviendo actualmente. No sé si tengan un comentario, Magdiel. Bueno, señor García, ¿un comentario? Sí, todavía quiero retomar este punto de lo de las cadenas y lo de la luz, ¿no? Creo que también se ve reflejado en nuestro país en cuanto a la corrupción y todo lo que sale en las noticias y en los medios de comunicación, de que si algún periodista, algún noticiero, algún reportero quiere, en este caso, digamos, no dirigirse a la luz, sino que compartir lo que tenía con los demás. En este caso sería el gobierno o no sé, tal vez incluso narcotraficantes o cualquier tipo de grupo criminal, el que sea el quien lo esté atando o lo esté como censurando en el sentido de que es como de, no, pues tú no puedes sacar esta información, no puedes decir este nombre, no puedes decir tal cosa, porque si lo haces o te vamos a matar o te vamos a hacer esto. Entonces, creo que eso sí es como que muy arraigado, tal vez no es una mentalidad, tal vez no es una forma de pensar, pero sí es como, digámoslo así, casi casi encadenar a esa persona
a no poder sacar y revelar algo a la luz para que nada le pase. Me pareció muy concreto el ejemplo. La corrupción es uno de los problemas principales en México. Odette, veo que alzas la mano. Bueno, es que ahorita que Marcial mencionó el ejemplo del periodismo, yo me acordé, por ejemplo, ahorita que fueron lo de las marchas feministas, en las noticias solo salieron cómo destruían cosas, o vandalismo, noticias amarillistas, e incluso llegaron a cambiar esto. Pero bueno, a través de las redes sociales se puede ver que en realidad hubo marchas pacíficas, hubo marchas en las que solo era gente cantando, hubo muchísima gente que bailaba, bailes interpretativos en zonas públicas, hubo gente que salió lastimada, por ejemplo, hay el testimonio de una chica que una policía los agarró y pues les hicieron varias cosas, así más cosas, pero bueno, las noticias no ven eso. Y por ejemplo, muchas veces la gente mayor dice como de es que están locas, es que solo están causando caos, es que solo rompen por romper. Y es que no están viendo todo. Ven lo que les, como tienden a consumir noticias y no más ellos, ven lo que les dice la noticia, entonces se quedan con esa idea y pues no necesariamente ven al malo como el malo. Muy bien, algo que pues nosotros vivimos hace poquito, un par de semanas. Bueno, retomando lo que Isis comentó acerca de el cambio y como no va a ser fácil el dejar una mentalidad vieja para adquirir una nueva y como pues una razón puede ser que ya estamos en esa mentalidad de que estamos bien y adquirir otra puede ser un proceso complicado porque consiste en dejar lo que tú una vez creíste a abrir tu mente y pues no estamos muy acostumbrados a diferentes opiniones. Si bien podemos decir que sí y todo, cuando alguien viene y te contradice y te dice que las cosas son de diferente manera, pues te pega. Y más si toda tu vida o tú creciste así, podemos verlo también en, por ejemplo, cuando niños que crecieron en un ambiente homofóbico, machista, racista, y pues copian estas actitudes y pues cuando crecen se dan cuenta de que no son actitudes que deban copiar y menos dejar al mundo. Que en un proceso puede ser difícil porque si tú no tienes la motivación de educarte o para buscar en otros medios, en diferentes opiniones, o dejar a tu familia, a tu centro familiar de lado, puede ser difícil y pues puedes no lograrlo. Magdiel, adelante. Yo relaciono un poco esto, lo de el cambio, en creo lo que vimos hoy y que hemos estado leyendo acerca de Sócrates, con pues las ideas, bueno, no solamente ideas, sino lo que él decía y lo que él creía, digámoslo de esta manera, y cómo es que hacía cambiar la forma de pensar de los hijos jóvenes de padres, y que al hacer cambiar su forma de pensar, los papás estaban así como de no, ¿por qué piensas esto? No, hay que matar a quien estaba diciendo estas, digámoslo así, falsedades, que simplemente eran como formas diferentes de ver la verdad, además de que, pues, como es de que otras personas estaban muy arraigadas a lo que creían, en este caso, digamos, lo que era la valentía o lo que era, digamos, la belleza o lo que es una virtud. Sin embargo, Sócrates era como de que no puedes decir que alguien es valiente solamente porque va a la guerra, o no puedes decir que alguien es virtuoso solo porque es rico, ¿no? Y cómo es que hacía cambiar la forma de pensar de las personas, y las personas no querían estar sujetas a ese cambio, las personas no querían arraigarse a ese cambio, y por quedarse y estar firmes en lo que ellos creían y que nadie podía cambiar eso y que solamente lo que decían era verdad, por eso fueron como que no, pues hay que matarlo. Sí, el cambio, ahorita, el cambio va a ser de manera progresiva. No vamos a esperar que del día a la mañana, de la noche a la mañana, perdón,
la persona despierte con una mentalidad nueva. No va a suceder y pues, es progresivo, constante y va a depender de cada persona. Ah, adelante, Isis. Bueno, yo creo que aquí lo que es importante con respecto a lo de la corrupción y todo esto, que pues todos los días surgen conversaciones nuevas sobre mil temas y pues creo que lo importante es cuestionarte si son correctos para ti, ¿no? O sea, cuestionarte lo que te presentan para tomar tú tu propia verdad. Me parece muy correcto el tomar verdades y no aceptar cualquier información que se te ofrezca, criticar. Odette, veo. Bueno, yo quería poner como un ejemplo a través de, por ejemplo, una experiencia más personal. No sé si se puede dar. Okay. Por ejemplo, yo estuve toda mi vida en una escuela católica. Entonces, como que tuve toda mi vida todas estas experiencias hasta secundaria. Hasta que mucha gente empezó como a investigar más acceso a la información y mucha gente empezó como a cambiar tal vez, no diría dudar, diría como a informarse más respecto a algunos temas. Y por ejemplo, en este caso, puedo decirlo con la que se refiere a la comunidad LGBT. Sí, entonces la comunidad LGBT, por ejemplo, hubo un amigo cercano que se declaró dentro de esta y era raro, o sea, como que nunca lo había escuchado en mi vida, como que nunca lo había pensado, como que era ignorante respecto a esos temas como, no sé, feminismo, aborto, muchos, nunca los había oído hablar, ¿no? Entonces, conforme con respecto a esto, también me sirvió mucho para informarme, ir conociendo, ir buscando. Esto generó que yo empezara a formar mi propia opinión y mi propio criterio, gracias a que en mi caso alguien me dio un empujón, pero eso fue lo que me ayudó mucho a informarme de varios temas y que yo misma empezara a tener en lo que creía, en lo que me importaba o en lo que yo quería defender. Y bueno, eso. Excelente por tu participación, Odette. Siento que fue muy clara y es importante que no aceptemos una verdad como absoluta porque existen diferentes opiniones y no vamos a tomar una. Tenemos que forzar nuestras opiniones de acuerdo a nosotros y a nuestra mentalidad, nuestras experiencias y lo que hemos vivido. Um, ¿Alguien más? ¿Algo que decir? Puedo volver a leer un párrafo, lo que gusten. ¿Le puedes parar tantito? Ya. Ay, A ver, dale. ya. Bueno, te iba a pedir por favor si podías leer el párrafo que habla de la liberación de las cadenas, por favor. Sí, deja, lo busco. Ok. Sí. Bueno, yo iba a decirte que si puedes leer el párrafo que habla de la liberación de las cadenas, por favor. Déjame lo busco, sí. Creo que ya. Ok. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encadenamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes? ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que ha visto eran fruslerías
y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia ello, cosas más reales y que mira correctamente. Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que que se sentirá en dificultades y que se considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que le muestran ahora? Magdiel, adelante. Sí, am, me vino a la cabeza un ejemplo un poco, digámoslo así, raro, porque proviene más que nada de una película, no es como tal algo real, y que es sobre, por ejemplo, no sé, la película de Capitán América, ¿no? De que pues, lo congela, bueno, cuando cae, se estrella el avión, pues se congela y despierta en un mundo, pues digamos, un mundo completamente nuevo y actualizado, y pues él se saca de onda porque todas las cosas son completamente nuevas para él y no es lo que él ya conocía y él estaba acostumbrado a ver, él estaba acostumbrado a sentir y estaba acostumbrado a experimentar. Entonces creo que todo esto se va relacionando con pues todo este tipo de cambios, todo este tipo de nuevas cosas que llegan, nuevas cosas que vienen a nuestra mente y experimentamos y que las cosas, pues digámoslo así, viejas, pues pasan y pues con el paso del tiempo las cosas van cambiando, o sea, la tecnología va cambiando, la sociedad va cambiando, las culturas van cambiando y a veces como nosotros tenemos que ir adaptándonos a todo ese tipo de cambios, ¿no? Por ejemplo, digámoslo así, a culturas, digamos, culturas mexicanas, que tengan, no sé, no sé, perdón, de pueblos indígenas tal vez, en que no están muy relacionadas a la tecnología y están como que muy arraigados a sus raíces. Y no pienso que sea tan mal porque pues son culturas mexicanas, es tradición de México, pero no sabemos cómo es que con el pasar del tiempo, cómo va a seguir avanzando en esas culturas por todos los cambios que van a seguir pasando, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Bueno, también siento que se habla desde un privilegio o desde el caso en el que nosotros no somos parte de una cultura y no estamos diciendo que nuestra forma de vivir sea la top y que todos tienen que seguir nuestra manera de vivir, porque pues no es el caso. Sería cuestión ya más de el estudio de las comunidades y pues muchas veces qué es lo que las motiva, lo que hace que sean lo que sean. Entonces, es un comentario muy interesante. Y sí, adelante. Bueno, retomando el texto, cuando escuché que decía, sería incapaz de ver las sombras que había visto antes, me recordó algo que escuché sobre que una vez que una persona aprende de música, ya no escucha la música igual. O sea, cuando escuchas una canción, ahora la analizas y dices, ah, pues está en tal tiempo, en tal tono, tiene este arreglo. Entonces, cuando una persona no sabe música, solo la disfruta. En cambio, cuando uno ya sabe, solo la analiza y se me hizo muy semejante a eso. Muy interesante la comparación con la música. Me agradó demasiado. Gracias. Odette, continúa. Creo que, por ejemplo, retomando un poco de lo que dicen de que pues hay que adaptarse, creo que es importante Cuida mencionar tu que, micro, por favor. Se escuchan sonidos medio... perdón, es importante mencionar que a veces si uno no se adapta, simplemente no es capaz de convivir, digamos, bien en sociedad. Lo podemos ver mucho, por ejemplo, siento que estamos en una etapa en la que pues tenemos que adaptarnos muy rápido a cambios. Por ejemplo, vamos a entrar a la universidad y bueno, tal vez nos toque en línea, tal vez no, pues como sea, te tienes que adaptar a lo que venga y como lo hemos visto, si no te adaptas, pues te votan. También es un ejemplo claro de esto, cómo votaron a muchos del oficial porque se llevaron más de 3 materias o porque no entregaron sus cosas, no se adaptaron a cómo era el ritmo del oficial,
y los votaron. Y igual va a ser en la universidad, ¿no? Y creo que también lo podemos ver en la sociedad. Siento que nos tocó vivir unas épocas que cambiaron mucho y bastante rápido. Entonces, siento que ahora es más fácil que si tú haces un comentario fuera del lugar, es más fácil que si antes todos lo ignoraban y lo dejaban pasar, ahora la gente se indigne. Y si tú no aprendes que eso está mal, vas a vivir toda tu vida siendo tratado como si fueras un ignorante. Entonces, Mm, Muy bien, Ode, estamos en una época más abierta al cambio y eso es notorio, gracias. Magdiel, ¿querías hablar? Sí, solamente es como reafirmar y confirmar en base a experiencia personal acorde a lo que ha dicho Isis. Yo he estudiado música aproximadamente unos 3 años y es cierto todo esto acerca de que analizas la música de una forma completamente diferente y creo que no solamente la música, sino como sonidos alrededor. Yo, por ejemplo, luego estoy con una amiga y escucho una alarma de un coche que pip, pip y le digo, ay, esa es tal nota. Entonces, o sea, no tal cual, a oído absoluto, pero es como que agarro mi celular, busco un pianito y a ver a qué nota es. Y ahí es todo como forma de ver las cosas. Sin embargo, cuando no estudiaba música y solamente lo escuchaba, era como que, ay, qué molestia de la alarma. Y no es que ahorita ya no sea molestia, también lo es, pero te pones como que a analizar todo eso así como, ay, a ver qué tono es, ¿no? Y también en el área de digámoslo así, de las artes o del diseño, porque antes yo no veía como que mucha relación o yo no examinaba muy a fondo de que, ay no, pues vamos a ver qué colores combinar, de que el azul con el naranja, de que el morado con el amarillo, cosas así, ¿no? Sino que antes era como de, ay no, pues 2 azules y ya no, o cualquier color que se me venga a la mente, un verde y un, no sé, rosado o cualquier cosa, ¿no? Y por varias cosas que he visto acerca de publicidad ahorita en mi capacitación, cuando voy por la calle me pongo a examinar así como los logos de tiendas cualquiera, es como, no, pues no se ve que está bien diseñado porque tiene muchas cosas y varias cosas así, es como de, no, te cambia la forma de ver todo lo que vas como analizando y digamos, esa luz que llega como conocimiento a tu mente te va expandiendo la forma en que ves las cosas, te va expandiendo la forma en que piensas y en que te correlacionas con lo que te rodea. Bueno, para finalizar nuestra reunión, conclusiones finales, siento que podemos sacar tantito todavía de esto. La mía podría ser que el conocimiento va a ser una meta que vamos a poder alcanzar si abrimos nuestra mente a nueva información, sin importar el proceso que pueda acarrear, porque no todo va a ser color de rosa y vamos a tener que pasar por obstáculos. Muchas veces también está el miedo de equivocarnos, pero se logrará. ¿Alguien más? Conclusiones ya para cerrar. Odette, sí, después. Magdiel. bueno, creo que mis conclusiones, o sea, lo que yo en general comprendo que nos quiere hacer entender el texto es que muchas veces estamos encadenados, tal vez por la familia, tal vez por creencias, tal vez por nuestra ignorancia o la flojera de investigar, pero esto muchas veces genera que no seamos capaces de ver nuestro entorno, la gente, las opiniones, de detenernos a mirar y escuchar un poco de lo que alguien más cree o de lo que se puede llegar a encontrar. Entonces, creo que nos incita a que lo hagamos, a que volteemos y que veamos esa luz, que nos iluminemos de información y seamos capaces de ver sombras o objetos distintos y darles un nombre a como realmente son. Yo creo que como conclusión final, de cierta manera podría ser que nuestro pensamiento, forma de vivir y forma de pensar va a ser nuestra cadena que nos va a atar a, digámoslo así, a la libertad del conocimiento y va a ser el conocimiento el que nos va a poder guiar a una, digámoslo así, libertad. Y creo que hay mucho una frase que no sé quién la dice, pero creo que sí la he escuchado y que la verdad te libera. Creo que también es una película, pero fuera de eso, creo que la verdad sí nos puede liberar de juicios, de formas de pensar, de ideales muy arraigados, ya sea muy antiguos o muy conservadores. Entonces,
Creo que es eso. Bueno, profesor, eso es todo por la tercera sesión de... ¿Qué te pasa? Bueno, profesor, ya esto es todo por la tercera sesión del compañerismo filosófico. Espero sea de su agrado y gracias por estar aquí.